Pues muy bienvenidos, locos por nuestra historia, una nueva entrevista de nuestro canal y hoy tenemos a Joaquín Martín, autor de esta novela, Jugando a la morra con Dios, una novela ambientada en nuestra guerra civil y principalmente como teatro de operaciones tiene los pueblos de la provincia de Teruel. Y nada, ¿qué puedo contar de Joaquín? Pues Joaquín es un autor novel, un autor valiente, porque hay que ser, desde mi punto de vista, bastante valiente para escribir, solo para escribir. El mero hecho de escribir ya denota una valentía en este país, pero aparte para escribir de un tema pues que es tan polémico o que algunos todavía pretenden hacerlo polémico y que de alguna manera te metes en un jardín siempre que lo toques. Joaquín es valenciano, valencianista y principalmente puedo asegurar que es muy buen tío, muy buena persona y hace unas paellas de muerte. Es amigo mío hace muchos años y bueno, ¿qué tal, Joaquín? ¿Qué me cuentas? Muy buenos días y nada, perfecto. Después de la presentación ya poco puedo decir, ya lo has dicho todo. No, Nada, hombre. oye, agradecerte esta entrevista porque yo también soy uno de tus seguidores de Locos por Nuestra Historia y bueno, pues ahora estoy en la parte de la entrevista y la verdad es que súper orgulloso, súper contento y súper agradecido de esta entrevista que me haces. Y nada, sí, soy valenciano, valencianista, paellero y un enamorado de nuestra historia. Eso fue quizás el motivo para conocernos, porque Joaquín era lector de un libro que escribí hace años y nada, nos pusimos en contacto y acabamos tomando unas cervezas en Madrid, que luego pues acabó en una gran amistad. Y bueno, joder, el tema que nos trae aquí hoy es hablar de la novela Jugando a la morra con Dios. Yo tengo muchas preguntas. Primero, ¿qué hace un tío dedicado al mundo empresarial metido en estas tareas de novelista? ¿Y por qué la guerra civil? Pues a ver, ¿qué hace un tío como yo que está súper ocupado en mi trabajo de novelista? Bueno, pues Doy fe sí, porque sí. aquí este hombre no para, está siempre de un sitio para otro y siempre enfrascado. No hay fecha ni horario en el calendario, ¿no? No, no, la verdad, bueno, tú lo conoces bien y no es un farol, o sea, sí que es verdad que en mi trabajo poco tiempo libre me permite y bueno, sí que es verdad que yo soy pues como básicamente el 100% de tus seguidores de este canal somos enamorados de la historia y ávidos lectores, me imagino que el 100% de ellos. Entonces, a raíz de ser un enamorado de nuestra historia bélica, la Guerra Civil Española, todo lo que comprende la historia bélica española, siempre me ha encantado, siempre he tenido inquietudes. Y bueno, pues gracias a la pandemia, si se puede Bueno, decir, a la maldita pandemia, que fue la que me otorgó un parón en mi vida que jamás había tenido. mm, Y bueno, pues después de haberme quitado todo el trabajo que tenía eh, amontonado, mm, después de haberme leído todos los libros, pues eso que tenías en cola y que el día a día no te permite leer o mm, estar al día de todo lo que quisieras, en lo laboral sí, pero en tu vida personal no. Bueno, pues la pandemia me otorgó un tiempo, bueno, me otorgó un regalo. Realmente, suena mm. muy mal o suena muy No, así, pero es que es verdad. no, es Siempre había tenido, una gestión inteligente de una desgracia que nos ha pasado. Yo creo sí, que siempre había tenido interés y siempre había tenido alguna cosita escrita y siempre había tenido el sueño de, bueno, pues algún día escribiré, pero bueno, no, quedaba ahí, o sea, se quedaba en un sueño, en algo que algún día emprenderé, tampoco sin nada matizado, sin nada mm, preparado, y entonces sí que fue la pandemia y en parte también tu culpa de que me empujaste un poquito y me dijiste estírate al ruedo, que bueno, me decidí por escribir
y ahí está el fruto Y un fruto que ahora está recogiendo porque has estado últimamente en la Feria del Libro de Valencia, Feria del Libro de sí, Castellón, has sido invitado por algunas asociaciones, ayuntamientos, grupos de lectores que, bueno, sacando tiempo, haciendo un esfuerzo de agenda, pues la medida de tus posibilidades estás cumpliendo con ellos. ¿Cómo es ese ver los toros desde dentro del ruedo y no desde la barrera? ¿Cómo es ese cambio para un escritor novel? pues bueno, yo primero que a ver, no me considero escritor porque es mi primera novela y jamás había escrito nada. Bueno, No para no mí, comparto esa idea, macho, igual que el historiador. ya, Yo pero, no me considero historiador. No. ya, ¿Dónde dan los carnets ¿sabes? de escritor? ¿Dónde dan los carnets de historiador? Puede Sí, a ser, ver, pero lo que pasa es que en mi vida laboral siempre me he dedicado, nunca he estado en un mundo cercano a la literatura, o sea, ni de historiador, ni nada. Entonces, realmente yo no me considero un escritor al uso. Yo he tenido la gran suerte y fortuna de poder escribir escribir mi novela y autopublicarla. Y a raíz de ahí, verme, como dices tú, dentro del ruedo, en vez de desde la barrera, pues ver el toro en la arena. Maravilloso, una experiencia que bueno, que a mí, vamos, me ha llenado de orgullo, me ha llenado de satisfacciones y también te hace valorar muchísimo más el trabajo de los escritores. Yo ya lo tenía valorado de por sí, o sea, yo solo te digo ya, que hay escritores de todo tipo, pero ojalá todos se documentasen como te has documentado tú para la novela, has visitado los sitios, has pedido sí, documentación a archivos militares, has pedido planos, has querido situar cada acción en el lugar donde se desarrolló, has seguido un rigor histórico. No es que te hayas puesto a escribir y hayas no, rellenado 200 300 folios, sino que te has preocupado en hacer verosímil una historia que tú tenías en mente y eso pues lamentablemente pues hay gente que no lo hace o no se lo puede sí, permitir porque tienen unas obligaciones, unos tiempos de entrega o mira, en este tema tan interesante como es la guerra civil o se deben a una línea editorial, cosa que tú pues gracias a Dios no has tenido mm. esas complicaciones. Bueno, la verdad es que tanto lo que comentas, tanto una cosa como otra fueron detonadores de que yo también emprendiera y dijera, bueno, voy a escribir mi novela. Una fue pues el sesgo ideológico y Supongo. toda la novela que hay referente a este tema de la Guerra Civil Española, que está muy sesgada, está muy manipulada, tanto sea novela histórica como incluso pues eso, ensayos o incluso trabajos históricos, sabemos lo que hay. O sea, yo no le debo nada a nadie en este sentido. Yo me he permitido mi capricho de poderme autopublicar mi novela. Uh-huh. No le tengo que dar las gracias a nadie, entre comillas, humildemente, pero que no le debo nada a nadie y he escrito lo que me ha salido del lápiz o de la pluma o del ordenador, como queráis decirlo, pero que sí que realmente para mí ha sido disfrutar y escribir la historia desde mi punto de vista, o sea, escribir la historia no, ver la historia desde mi punto de vista, que además es un punto de vista nada politizado, un poco transgresor para lo que son los tiempos que corremos, que Uh-huh. todos sabemos lo que hay, y un poco aclarar también puntos de vista humanos y hacer que el lector se dé cuenta de cosas que hoy por hoy poco se ve Sí, pues desvélanos. o poco se puede apreciar en editoriales bueno, novela, ensayos, trabajos, documentales, en todo lo que leas, es que está súper sesgado. No es querer romper una lanza a favor de ningún bando, ojo, que nadie se equivoque tampoco, que no es que yo ahora quiera romper una lanza por ningún bando o por nada, no, al contrario, es simplemente romper una lanza por la verdad o porque yo imagino que también es un poco verdad y que no toque falta Bueno, en mucha porque novela, en mucho trabajo.
porque tú has tenido la Dime. suerte de poder entrevistarte con protagonistas que vivieron en primera persona la guerra civil en aquella zona y te han contado tanto unos que estuvieron a un lado de la trinchera como otros que estuvieron al otro, e incluso los que estuvieron en medio, cómo vivieron estos acontecimientos, estos 3 años de guerra y los años anteriores y sobre todo porque la novela creo que termina en el año 42, si no me Sí, falla la memoria, sí. y corre un Y comienza, periplo. Sí, comienza en julio del comienza 36 en julio del 36, y efectivamente. acaba en el 42. A ver, sí, yo he tenido, a ver, como todo el mundo, la guerra civil nos tocó A todos, claro. a todo el país. Entonces todos somos descendientes o tenemos un abuelo, un bisabuelo. Ya quedan menos hijos de combatientes, pero bueno, o combatientes en vida, todos tenemos alguien que estuvo en la guerra implicado, murió, lo fusilaron, lo hicieron preso, se fugó, desertó, otros se fueron a Francia, otros se fueron a Argentina. O sea, todo el mundo tiene algo y alguien, a algún punto en la guerra civil. Y todos nos sentimos un poco agraviados, o generalmente la gente está muy, para mi modo de ver, está muy equivocada, porque ahí sí que también quería hacer ver en mi novela que la guerra civil, como mucha gente se piensa que fue, realmente no fue así. La gente se cree que en esa época todos tenían su bando ya destacado, llegó la guerra y bueno, unos a la derecha, otros a la izquierda a pegar los tiros. Para nada, o sea, esto es para nada. Y la gente tiende a pensar, pues eso, que no, es que mi abuelo pues era de este bando y lo fusilaron los otros. Pues a lo mejor ni por asomo, a lo mejor tu bando era del otro, tu abuelo era del otro bando. Lo que pasa es que estaba haciendo el servicio militar y le tocó en un regimiento que se había sublevado y pues le tocó con los nacionales y era republicano o era de corte nacional o falangista y estaba en un regimiento haciendo la mili con alguien que siguió leal a la República. O sea, que es ese marcaje de mi abuelo era, mi padre era, mi bisabuelo era, hay que romper un poquito el hielo y decir, ojo, no todo el mundo tenía tan demarcado su ideología política o saber a qué bando iba a pertenecer. Por lo que puedo ver, la novela está más interesada en el punto de vista humano, Sí. que también se trata y lo tratas de manera, además estás asesorado con militares, también el punto de vista bélico, ¿no? Todas esas operaciones que tuvieron lugar en la campaña de Teruel. Sobre todo, algo que me tiene muy intrigado, jugando a la morra con Dios. ¿Qué es la morra? Es la primera pregunta que siempre nos hacemos y esta, no sé qué pregunta será, la cuarta, la quinta, la sexta, no la hemos dejado. Sí, a ver, la morra es un juego, es muy antiguo, se jugaba, su origen está en Egipto y es un juego pues que se ha jugado siempre en los países bañados por el Mediterráneo y es un juego muy, muy bonito, muy atractivo y la verdad es que en España, el último reducto donde se juega a la morra obviamente es Aragón, que se sigue jugando, hay campeonatos de morra y vas a cualquier pueblo y puedes llegar a ver a los mozos del pueblo, los zagales o la gente del pueblo jugando a la morra en el bar o en la plaza. En las fiestas patronales hay concursos y tal. La morra es un juego muy sencillo, es básicamente sacar las manos a la vez, dos jugadores, y sacar una serie de dedos y adivinar la suma de ambas manos. Se podría asemejar a piedra, papel o tijera o como si fueran unos chinos. Lo que pasa es que aquí el resultado de la suma lo tienen que gritar a la vez. O sea, saca la mano y a la vez gritan, a la vez que sacan su apuesta o sus números, gritan la suma. Y es un juego pues que la verdad que es muy llamativo porque se gesticula mucho. Ya sabemos cómo son los maños. Aquí estoy yo y gritan, sí. Gritan muchísimo. O sea, si vas a algún pueblo de Aragón ahora en verano. Mi madre es aragonesa, mi madre es de Zaragoza. Sí, pues sí. si estás oyendo ahí gritos y 7, 8,
ahí, pues evidentemente estaban jugando a la morra. Y la verdad es que es un juego que deberían de publicitarlo más, porque es un juego muy antiguo, también se jugó en Italia y se ha jugado en muchísimos sitios. Y la verdad es que es atractivo de ver, ¿eh? Es muy bonito. Ahora entiendo un poco la simbología del título. Jugando a la morra con Dios, Dios es el ser superior que Vencible, sabe lo que vas a sacar, es decir, vas a claro, perder siempre. Siempre siempre. es un poco, pues, en esta guerra, pues, que perdieron todos, ¿no? Que no hubo... Sí, a ver, podríamos haber puesto jugando al julepe o al truc, al mus, no sé, al rabino, al póker, a lo que fuera, jugando a lo que fuera con Dios vas a perder. Obviamente el título refleja, refleja que en la guerra puedes salir victorioso de una batalla, pero obviamente has perdido algo, Mm. o puede ser que a lo largo de la guerra no tengas ni un rasguño, pero cuando llegues a casa, por desgracia, pues haya muerto toda tu familia, bueno, no creo que hubiera ninguna persona en España del 36 al 39 que no perdiera algo, sobre todo, por desgracia, vidas humanas. Pero bueno, jugar a cualquier juego con Dios, obviamente sabes que vas a perder, sí o sí. O sea, es meterte en un fregado que vas a perder algo. Y De ahí el título. sin desvelarnos demasiado, porque yo soy de los que odio que me adelanten las cosas, cuéntanos un poco la trama de la novela. ¿Qué nos vamos a Bueno, encontrar en Jugando a la morra con Dios? la trama es una historia de dos primos hermanos que se encuentran con la guerra en la puerta de su casa en un julio de un año 36 que deberían de estar o estaban pensando en cosas que son las que deben de pensar unos adolescentes y bueno, se encuentran con la guerra en la puerta de su casa y de ahí ya tienen que ir tomando decisiones que van haciendo madurar a los personajes, van haciendo crecer y evolucionar a los personajes durante el conflicto. Sí que es verdad que todo lo que es la novela se inicia, la novela es el inicio de la guerra, termina en el 42 y bueno, pues a lo largo de ahí nos lleva por batallas súper famosas como Belchite, la toma de Teruel, la reconquista de Teruel, la batalla de Alfambra, todo lo que fue la subida de la columna de hierro desde Valencia hasta Teruel, hasta Escandón, Rubielos de Mora, todo lo que fueron las conquistas y bueno, el hecho también de la única capital de provincia que perdió el ejército nacional, que fue Teruel, y fue un hecho, la verdad, que bastante para resaltar. Sí que es verdad que, como me comentabas antes, yo sí que, si bien he tenido la suerte de tener la libertad de que nadie me va a decir esto lo vas a poner o esto no, sí que es verdad que yo sí que me había impuesto o siempre me impongo una línea roja que nunca iba a traspasar y era pues el rigor histórico, intentar todos mis esfuerzos para que fuera rigor histórico al 100% e intentar no equivocarme en nada. Si me he equivocado en algo, de verdad que pido disculpas, pero tú bien lo sabes que eso ha sido algo que me lo he impuesto y creo que lo he conseguido. Toda la investigación que he tenido que hacer para no faltar a la verdad sobre 2 o 3 personajes, que tampoco salen muchos más, históricos reales, y luego sobre todo también en las batallas, fechas, lugares, todo me ha costado muchísimo. Y la verdad es que ya antes de escribir el libro había leído mucho, o bueno, todo el interés que yo siempre he tenido por la guerra civil, pues sí que hacía que para mí fuera muy fácil a priori, pero luego la verdad es que te das cuenta de que bueno, que te tienes que documentar muchísimo más y releer libros que ya había leído para refrescar datos que no dieran a equivocaciones. Y ahí he trabajado muchísimo, la verdad. Aparte, también hay que decir que tú durante tu niñez y tu juventud has visitado, bueno, asiduamente los inviernos, Semanas Santas,
estos pueblos de Teruel porque tu abuelo, tu familia es originaria de uno de estos pueblos, que creo que incluso en casa teníais un refugio, en uno de los corrales tenéis un refugio de la Guerra Civil y era habitual que en tus correrías por los campos, las montañas, las cercanías del pueblo encontrases incluso bayonetas, cartas, Sí, de todo. pequeñas medallas de cuello, objetos de los combatientes, ¿verdad? Sí, la verdad, a ver, nosotros también pertenecemos a una generación de, a ver, toda la familia paterna es de Teruel, mi abuelo paterno estuvo en el conflicto y sí, bueno, también teníamos una casa, esta casa que tú comentas también era por parte materna, mi abuelo era ferroviario, teníamos una casa Mira, igual que alquilada el de mío. Renfe. Mi abuelo era ferroviario también. Sí, Sí, sí. el mío era maquinista, mi abuelo materno, y teníamos una casa alquilada de por vida. La alquiló creo que el año que nací yo, para poder pasar ahí los veranos. Entonces somos una generación que pasaba a ser verano sin nada. O sea, libros como mucho, porque vamos, ni maquinitas, ni, bueno, obviamente todo lo que tenemos ahora, ¿no? Pero es que yo recuerdo que ni Bueno, televisión. pero éramos los tíos Entonces, más felices del mundo. Cogías una escopeta de sí, perdigones, un bocadillo y te sí, tirabas todo el sí, día sí. en el monte, ¿verdad? Sí, y como bien dices, ya te digo, en el corral de la casa, esta casa que teníamos que es propiedad de Renfe, ya no la tenemos, por desgracia, justamente en el corral teníamos aún un refugio de la guerra republicano, de cuando la línea YXZ era un pequeño refugio, y bueno, pues allí entre eso y todos los lugares donde hubo batalla pues ir a visitar las cicatrices de la guerra era algo que para un chavalín que venía de Valencia y que le encantaba este tema ya desde pequeñito, pues era apasionante el imaginar lo que todo allí sucedió y sí, bueno, he de decir que he encontrado muchísimas cosas, desde peines con cartuchos de Mauser, trozos de metralla, lámparas de carburo, trozos de casco, bayonetas de Mosin Nagant. Bueno, he encontrado de todo, latas de sardina de las que se comían, que además recuerdos esos bonitos de la infancia. Y luego, por otra parte, está mi familia paterna, que sí que son de un pueblo pequeñito de Teruel, se llama Escorihuela, al lado de Alfambre y Hórreos. Y bueno, de allí era mi abuelo. Y lo que sí que te choca un poco es que la gente que fue la protagonista de la guerra o quien vivió la guerra supo muy bien o intentó muy bien Superarlo. cerrar ese capítulo y decir, oye, mira, hemos tenido una guerra, pero se ha terminado, ha pasado esto y cerrar. Bueno, De, yo se ha terminado relativamente, ¿eh? Yo he defendido en alguna entrevista que me han hecho que lamentablemente la guerra civil continúa y yo me baso en que, bueno, yo pongo sí, un debate en el son, Congreso de los Diputados y no hay sí, sí, debate en sí, el que no salga la guerra civil. Pongo cualquier serie de televisión, cualquier película y no hay serie de televisión, sea de lo que sea, trate de lo que trate, que no salga una reminiscencia de la guerra civil. Hablas con la gente de cierta edad, no existe la guerra civil, pero hablas con sus nietos y bisnietos y bueno, se mueven a un lado o a otro de ese conflicto pero, pero, que acabó hace 80 años en principio. pero es lo que dices tú, no fueron ellos, fueron sus nietos. Yo te voy a poner mi ejemplo, que bueno, como antes hemos dicho, que todo el mundo ha tenido, somos descendientes de gente que vivió la guerra o lo que fuera, y entonces todos tenemos ejemplos, pero yo te voy a poner mi ejemplo para que veas bueno, tú lo conoces bien, pero para que la gente entienda que es verdad, es que ellos intentaron cerrar la Cierto. herida todo lo posible. Mi abuelo luchó en lo que fue el frente con los nacionales y la gente del pueblo, bueno, mi abuelo no me contó nada, las 4 cosas que sabía No, de mi abuelo, no solían contar bravo, los míos las 3 o tampoco. 4 cosas o 3 o 4 batallitas que me contó, que hay un par reflejadas en la novela, pues las contó, pues eso, que llevaría un par de copas de coñac de más o pues eso, una comida de familia que recuerdo yo, pero no hablaban nada. Hasta tal punto que yo investigando o leyendo, que además para mí ha sido
un libro que me ha ayudado muchísimo a la hora de corregir, sobre todo, y buscar datos, que es el libro de Pedro del Corral, el de Si me quieres escribir. Es una pasada de trabajo, vamos, meticuloso y riguroso, y para mí, bueno, le tengo que dar las gracias. No lo conozco personalmente, pero bueno, si me está oyendo, muchísimas gracias, y un trabajo de quitarse el sombrero. Pues para que veas, este hombre, yo cuando leo el libro me quedo alucinado, porque entrevista a familiares de mi pueblo y a familiares de mi abuelo, que yo no sabía ni conocía que habían estado en la 84 Brigada Mixta Republicana, y que cuando acabó la guerra siguieron conviviendo en el mismo pueblo. De hecho, en el pueblo habían 2 bares, en el pueblo solo habían 2 bares, y mi abuelo casi siempre iba al bar de una mujer que su padre fue fusilado en la 84 Brigada Mixta. Con esto, ¿qué quiero decir? Que bueno, yo creo que ellos tuvieron mucho más serenidad y mucha más voluntad en enterrar lo que ellos mismos habían vivido, que lo que sus nietos hoy en día están intentando conseguir. Y además súper sesgado, y a mi juicio, muy devaluado y muy deformada la historia. La gente la deforma muchísimo. Por eso te digo que sí que es verdad que esas líneas rojas que yo tenía era simplemente para no traspasarlas en honor a la verdad. Y sí que es verdad que me ha tocado viajar a pueblos que yo ya había estado, por ejemplo, Belchite, que también a todo el mundo que nos gusta la historia, que son todos tus espectadores, les invito a que vayan, porque es una pasada. Ir a Belchite, en el que dedico un capítulo de mi libro a la batalla de Belchite. Ir a Belchite hoy por hoy está muy bien. He de decir y agradecer que la guía que me tocó a mí fue muy imparcial. Me encantó la guía, la ruta que nos hizo dentro, porque el pueblo antiguo de Belchite está vallado. Fácilmente puedes sacar una entrada súper económica, te hacen un recorrido, te muestran cositas, y fue una pasada. Entonces, sí que es verdad que me tocó volver a los pueblos, visitar los pueblos otra vez, e intentar estar otra vez en los lugares y verlos ya con ojos de escritor, en vez del el chavalín, el chavalín inquieto que iba en mi juventud buscando todas esas cicatrices de la guerra. Pues Jugando a la morra con Dios, es un libro de Joaquín Martín, que bueno, me ha cabido el honor de prorrogar, y la verdad que es verdad, no lo hemos visto. Disfruté mucho durante esos meses de pandemia, porque nos sacaba de la monotonía, pues a ti escribirlo y a mí leerlo, capítulo a capítulo, y de alguna manera nos ha ayudado mucho a todos. Aparte que tengo que decir que el tuyo es un caso muy peculiar o muy singular dentro de los autores que han autopublicado su obra. Tú no tienes tiempo de buscar editorial, estás siempre currando, macho, siempre viajando, y dijiste, pues mira, tío, tengo el dinero y me lo publico yo, y esto es para mí y para mis amigos. Pero no se ha quedado ahí. Curiosamente, el libro ha llegado a algunas librerías porque gente que lo ha leído se lo ha ofrecido a amigos, y esa gente ha ido a las librerías, lo han pedido, y las propias librerías se han puesto en contacto contigo, que es algo que en el mundo real no pasa. Bueno, a ver, también... Sí, no, pero incluso hasta el punto que tú has ido a las ferias del libro de Valencia y Castellón, invitado por una de las librerías más importantes, yo creo que de la Comunidad Valenciana, que incluso tiene tienda en la calle Serrano de Madrid, que son librerías Trova, que te han ofrecido pues un espacio, siendo un autor independiente, un autor que se ha autopublicado, que eso ya te digo que es lo más raro que hay en... A ver, vamos, yo no conozco el caso, no conozco el caso. A ver, lo sabes muy bien tú, yo no conozco el mundo literario, o sea, editorial. Editorial, no conozco, o sea, soy desconocido total, y bueno, yo para mí, pues, que he tenido la gran suerte
le cayó en las manos de esta librería que es Ideas Troa en Valencia, le cayó a las manos de una lectora que tienen allí en la librería y bueno, pues le gustó mucho y les aconsejó que había la posibilidad de llevarme a la Feria del Libro, que el libro valía la pena. Y bueno, la sorpresa mía fue, yo quería que me tomaran el pelo. Yo cuando me llamaron, oye, ¿te acuerdas de nosotras? Tal, porque ya lo visité, pues lo típico, pues paso por Valencia, oye, pues te he escrito un libro. Nada. Y bueno, mi sorpresa fue que al principio no me lo creía. Y bueno, y la verdad es que estoy súper agradecido a Librerías Troa en Valencia por haber confiado en mí y haberme tratado como me han tratado. O sea, para mí fue un lujo y la experiencia de estar en la caseta de la Feria del Libro, dentro de la caseta, yo no me lo imaginaba en mi puñetera vida. La primera Feria del Libro, bueno, siempre, la Feria del Libro es siempre un evento pues muy emotivo, muy bonito, sí, conoces gente. Sí, pero para mí que... para mí todo esto, aparte de ser novedoso, aparte, no creo que estoy con la segunda novela. Ya veremos si me da tiempo. La acabaré algún día, pero claro, es que a mí, estará escrita, si somos sinceros, esta estará escrita en aviones en el AVE, ¿no? Sí, y muchas veces no puedo tampoco. Es que es lo que te digo, que el tiempo que necesito para escribir o los escritores, yo cuando había entrevistas o la leyenda del escritor que necesita estar en un ambiente propicio para la escritura y que las musas le acompañen y tal, yo lo veía y decía, bueno, el tío un poco chorra, para nada. O sea, ahora he de confesar que si ya tenía en alta estima o un trabajo muy, muy complicado el de escritor, ahora que yo he estado en el otro lado, lo veo súper complicadísimo. O sea, el escribir de verdad que ahora sí que me pongo en su piel y es muy complicado encontrar esos momentos, ¿eh? Porque sí que es verdad que yo tengo todo el libro en la cabeza, pero no hay manera no tengo tiempo para plasmarlo en papel. Y bueno, la verdad es que siendo yo novélico, una novela que en mi vida me hubiera visto yo en estas, que tengo que agradecer la pandemia, porque hay que ser sincero, si no hubiera estado la pandemia, yo no lo hubiera escrito. Pues oye, la verdad es que tengo que agradecer 1000 veces cómo me han tratado, tanto la editorial con la que confié, que bueno, sí, les puse el dinero y se publicó, pero me ayudaron en todo, me trataron, vamos, con una delicadeza y un cariño a su trabajo espectacular, que lo puedo ver. La editorial es Pasión por los Libros de Valencia, es una editorial muy familiar, encantadora, Maribí. Y luego también pues la librería Troa que me facilitó eso. La verdad es que ahí he tenido un poco de suerte y como bien dices, yo me he podido dar el gusto de publicar mi novela y tenerla para mí. Pero bueno, ahí la verdad es que ahí queda y la experiencia me la llevo, que es lo más gratificante, el poder hablar con gente y que sobre todo una vez leída, que eso es lo que más te gratifica, el poderla debatir con alguien y que te dé sus impresiones. Que es habitual y que te están llegando muchas críticas por correo electrónico y te están contactando los lectores, que eso es lo que realmente te da idea de que ha sido un éxito. Pues nada, amigo mío. Eso es lo más gratificante. Está distribuida porque la editorial aunque te has autopublicado, tiene distribución. Está distribuida en muchas librerías, pero yo creo que al que esté interesado lo mejor es Amazon, ¿no? Lo más rápido. Sí, ¿Tienes... por desgracia, entre comillas, Amazon es un escaparate que no podemos obviarlo y la verdad es que a mí me hace llegar a todo el mundo. Defiendo siempre comprar al librero, pero al librero de barrio, al que te asesora, al que no tiene un libro y te lo consigue. Si quieren pedirlo por la librería, es lo mismo y también pues hablamos de eso, de que al librero siempre pues es un gusto ir a la librería y tener el contacto.
pero sí que es cierto que Pero en este caso... Amazon, yo por ejemplo, no tengo una distribución buena y adecuada como pudiera ser cualquier libro editado en una editorial top. Yo lo tengo que distribuir a mi manera y sí que en este caso Amazon va muy bien. Te hace llegar a sitios donde no podrías llegar y es un escaparate bastante bueno. Entonces, la gente pues que opte por Por donde quiera, pero más le guste, donde más le que guste. lea Sí, pues esta sí. historia sobre la guerra civil, una historia humana con algunas tramas también amorosas, hay que decirlo, historia bélica, historia de España y escrita por Joaquín Martín. Amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias a ti. que les aseguro también que enganchar a este tío para media hora es muy, muy complicado. Y nada, en breve tendremos más entrevistas. Yo creo que la próxima que vamos a hacer va a ser sobre los ejércitos napoleónicos con Jacobo Barsuali. Es un experto en esta época. Y vamos a tratar también la guerra de Portugal con Enrique Sicilia Caprovar. Eso de momento, porque seguimos trabajando en Locos por nuestra historia. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.